Muy buenas, bienvenidos a esta tertulia de Radio Solidaria o a través de las cámaras de Solidaria Televisión. Es un placer estar con vosotros en este tiempo donde comentamos el libro de los libros, la Biblia. Hemos estado dando un repaso, diferentes episodios de este libro, y ahora estamos revisando los Salmos con nuestro amigo y pastor Willy López. Estamos ya en el Salmo 119, que hemos dividido en trozos sea más digerible, porque eso es el capítulo más largo de la Biblia, ¿no? Y estamos por el tercero entrega. Tercera sí, entrega. Hombre, la verdad es que además creo que merece la pena, porque es un salmo especial, ningún otro es así. O sea, ningún hombre tiene 176 versículos, es lo que llaman un acróstico, es decir, está dividido en 22 porciones de 8 versículos cada uno, que tienen que ver con las letras del alfabeto hebreo. Y esa es, la verdad que esa es su curiosidad. David, no hay ningún salmo, los salmos algunos son grandes, son bastante amplios, pero nunca tantos, lógicamente, porque estamos hablando de que eran porciones para ser cantadas o para ser recitadas. Estamos hablando de poesía, por los sacerdotes en el templo y tal. Entonces, hacerlo uno solo, o sea, hacer un salmo de 176 versículos, pues me supongo que el sacerdote se iba a quedar sin voz, porque no hay forma de recitar ni de hacer todo eso seguido. Y además tú sabes que has estado como yo muchas más veces en Israel que yo, ¿verdad? Pero la entonación que ellos le dan a la lectura de la Torá, ¿no? De la Torá o de cualquier libro del canon hebreo, y sería imposible. Por eso David quiso hacer, yo creo que un homenaje, ¿no? Un saludo al alfabeto hebreo, recordándoles, ¿no? Como Dios... ¿Y por qué? Porque, bueno, nosotros aquí tenemos A, B, C, D, pero para nosotros, más allá de las letras, no tiene mucho significado. Pero en el alfabeto hebreo, cada letra tiene un significado. Es decir, Bet, como principio, de ahí viene el Bereshit, etcétera, etcétera, el Lamet, Dalet, todas las letras tienen un significado. O sea, no son letras que se dice porque sí, o que forman solamente palabras, que es lo que nos pasa un poco a nosotros, ¿no? Para ellos tiene mucha más importancia, y yo creo que David quiso hacer un homenaje. Por eso yo creo que es muy interesante dividir en estos acrósticos el Salmo 176, primeramente creo, para que la gente lo siga, que es mucho más sencillo, porque estoy seguro que si lo damos del tirón, cuando lleguemos al final nadie se acuerda del principio, pero segundo también para que este homenaje la gente recuerde, ¿no? Recuerde como que hay un pueblo que tiene un alfabeto concreto, diferente al nuestro, que se lee al revés que lo nuestro, de derecha a izquierda, y en el cual está escrito la primera parte, ¿no? de la palabra de Dios, del canon hebreo, que es que es muy interesante. Yo creo que por eso merece la pena que la gente, porque yo creo que así, sobre todo los que nos escuchan, que están ahora pues conduciendo un coche, un camión o algo, o tal vez enfermos en cama, o están escuchándonos, les va a ser mucho más sencillo seguirnos. Así es. Para aquellos que no conocen el alfabeto hebreo, las letras, el libro de la Biblia en hebreo no tiene vocales. Los textos no se escriben en vocales, sino que las vocales son unas pequeñas puntuaciones debajo, como unas ayudas, ¿no? Pero realmente sí, los escribas, cuando transmitían el hebreo al pergamino, no le ponían vocales. Entonces requiere un esfuerzo mayor el leer y sobre todo entender, porque leer el hebreo es fácil, pero no sabes lo que estás leyendo. Claro. El hecho de añadirle el contexto es muy importante. Sacar una palabra suelta dentro de una frase no tiene sentido. El tema de que, por ejemplo, no hay capítulos, versículos. No. Aquí, pues como tú has visto claramente, el alfabeto va separando en bloques, ¿no? Claro. En bloques, y es más digerible para un texto que puede ser un poco abrumador, ¿no? Leer la Biblia en hebreo es bastante abrumador para aquellos que no sabemos, ¿no? Es bonito, esas Biblias, aquí hemos hablado alguna vez, esas Biblias que vienen interlineales y con la pronunciación, para que aprendas. Y como tú decías, en Israel los rabinos, los que leen también la Torá en público en las sinagogas, la leen cantando. Claro. Sí. Hay unas anotaciones también musicales, para que no sea tan frío de la lectura, muy demasiado plana, sino que se le añade unos tonos. Y bueno, cualquiera ha estado en una sinagoga y ha escuchado
al rabino, leer el Sidur, leer oraciones o leer un texto del Tanaj o de la Torá, claramente es muy bonito, porque es como cantar, ¿no? Sí. Y aquellos que han visto muchas veces esos judíos ortodoxos en el muro, que parece que se están dando cabezazos, sí, no se están dando cabezazos. Realmente no. La Biblia dice que adorarás al Señor con todo tu cuerpo, ¿no? Claro. Entonces ellos mueven el cuerpo porque están orando y alabando a Dios con todo el cuerpo, ¿no? Es una parte de también asimilar la palabra, memorizarla, porque es verdad que los niños desde pequeñitos memorizan grandes porciones de la Torá, es increíble. Sí, bueno, tiene. Cosa que nosotros como creyentes carecemos un poco de esa. Hay denominaciones que hacen mucho hincapié en la memorización de versículos y hay otros, especialmente los bautistas suelen ser más dados a memorizar y los pentecostales solemos ser menos dados a memorizar versículos, nos gusta más el tema del espíritu. Sí. Yo creo que hay que encontrar el equilibrio en todo, pero creo que memorizar versículos creo que es parte de la... Hay versículos claves. Eso es. Hay versículos claves, o sea, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios es mi pastor, nada me faltará, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, hay versículos que además no solamente son importantes, sino que nos ayudan en momentos complicados, en momentos difíciles. Y aparte de eso también, cuando tú lees algo comprendiéndolo, claro, porque ahora se lee mucho, pero a veces no la comprensión. De hecho, la mayoría de los profesores de instituto y de colegio se quejan de que los niños leen, pero no comprenden. Y es simplemente porque leer es un poco como un juego más que hay que pasar, pero sin darnos cuenta de que no nos damos cuenta de lo que nos está diciendo el texto que nos quiere enseñar. Y entonces es importante porque eso afecta a nuestras vidas. O sea, realmente lo que leemos, lo que vemos, lo que oímos, eso va formando, como dirían los argentinos, nuestro paradigma, nuestro sistema de pensamiento. Parece, pero es verdad. O sea, ahora mismo lo podemos ver. Ahora, por ejemplo, ¿por qué nadie se preocupa del hambre en África, de la guerra en Sudán o de la guerra en otros sitios? Simplemente porque nos han acostumbrado, han normalizado. Eso es normal. O sea, la guerra ya es normal, ¿no? Entonces no nos asusta. Es decir, porque además nos hacen creer que eso está lejos. Está lejos, no nos afecta a nosotros, no nos va a afectar, principalmente no nos va a afectar a nuestro bienestar, que es lo que más nos preocupa, lógicamente. Por lo tanto, bueno, está allí, ¿no? Y por desgracia se ha normalizado la guerra. Se normaliza la pobreza, las subidas de precios. O sea, ahora mismo estamos en este momento en la famosa guerra Irán, Estados Unidos, Israel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces nadie se explica por qué de repente los combustibles han subido de una forma tan brutal, cuando lo que están vendiendo ya estaba refinado. No es lo que van a comprar. Lo que van a comprar sí se entiende que suba tal vez porque está a $120 el barril de petróleo, pero lo que estás vendiendo ahora ya lo habías refinado a 60 y a 50 el patrón, pero sube 60 céntimos el diésel. O sea, yo digo, pero nos lo han normalizado. Entonces, como lo han normalizado, pues todos nos los damos. No, es que tenemos que ir a trabajar, es que tenemos que esto, es que tenemos que hacer, es que tengo que ir de viaje, es que tengo que divertirme, es que tengo que pasar. Y al final, ese es el gran problema, normalizar. Y yo creo que cuando leemos la Torá, cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios no normaliza las cosas. Dios no normaliza las cosas. Las permite porque respeta el libre albedrío del hombre, pero no las permite. O sea, no, para él no las normaliza. No las aprueba. La guerra, el hambre, el aborto, la muerte de inocentes, todo eso él ni nunca lo va a normalizar. Y que cuando leemos la palabra de repente nos damos cuenta. Nos damos cuenta y decimos libros que tan poco agradables como Levítico, ¿verdad? Que a la gente no le asusta, ¿verdad? Pero cuando de repente lees el obrero es digno de su salario, ricos, cuidado, no explotéis, obreros, respetar a vuestros amos, de repente decimos, no, es que Dios no normaliza. Nosotros sí, pero Dios no normaliza. Y esto es importante, y esto es una de las cosas
que el salmista, el rey David, en este caso, que es el salmista 119, quiere hacer ver a través de este salmo tan extenso, ¿no? Porque principalmente habla de los estatutos, de los mandamientos que llamamos nosotros. Dios los llama los decires. ¿Por qué? Porque tenemos la creencia de que Dios obliga, pero Dios no obliga nada. O sea, los mandamientos y los estatutos nos suenan a obligación. O sea, tienes que cumplir. Y de hecho, la religión oficial, no solamente en España, sino en Estados Unidos o sea, cualquier religión oficial al final lo que tiene es cumple con estos preceptos, si no vas al infierno. Es decir, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Dios te está obligando a cumplir. Pero Dios dice, no, estos son decires, esto lo que yo os digo para que os vaya bien. Es que es totalmente diferente, ¿no? Claro. Y esto es lo que el salmista está diciendo. Y habla de los estatutos, de los mandamientos, principalmente de los decires de Dios, y luego pues no tiene más remedio que narrar cómo está su situación, ¿no? Y un poco ahí podemos ver, y por eso empieza el versículo 65, dice, bien le has hecho a tu siervo. Así es, bien has hecho con tu siervo, Yahvé, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor que me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Qué bonito. La verdad es que el meollo de esta parte, de este acróstico, es reconocer qué bueno es aprender de las derrotas. Eso es. Ahora hay muchos deportistas que lo están diciendo, ¿verdad? Sí. A veces no sé si lo dicen con la boca grande o con la boca chica, ¿verdad? Cuando pierden un partido importante y de repente además les meten 6 goles. No, tenemos que levantarnos y aprender de las derrotas. No sé si... Yo quiero creer que sí, que lo dicen de forma que quieren aprender, pero lo que está diciendo aquí, lo dice 2 veces, es gracias Señor por humillarme. Yo no sé... Wow. Hay que tener las cosas muy claras, ¿no? Hoy en día yo no creo que a casi nadie, o sea, porque la mayoría de la gente lo que busca es que la ensalcen, que la reconozcan, que le digan qué bueno eres, que bien hacen las cosas. Que les hagan bien las cosas, como mínimo. Sí, no, pero yo creo que al final esa palmadita en la espalda nos encanta. Sí, desde luego. Nos encanta que nos den que nos digan qué bien. Y de hecho hay mucha gente en la iglesia que trabaja más que para Dios para que le vean, porque le encanta. Gente que a veces tiene baja autoestima, que ha sufrido problemas, traumas, es un activista en la iglesia brutal y todo el mundo dice, ¡joder, cuánto trabaja! Siempre está aquí, siempre está allí. Yo me acuerdo que teníamos una persona en la iglesia, ¿verdad? Y yo le obligué a no venir al culto para que pasara tiempo con su familia. Pero pastor, digo, no vienes al culto, te vas con tu familia. ¿Por qué? Porque yo no quiero activistas aquí, yo quiero gente de corazón. ¿Que hay que hacer cosas? Claro que hay que hacer cosas, porque si no las hace alguien, pues alguien las tiene que hacer siempre, ¿no? Pero qué importante es que lo que hagas, lo hagas para Dios. Así es. Y siempre tenemos que ver, Marta lo hacía bien, pero María escogió la mejor parte. Eso es. Pero Marta no lo hacía mal, simplemente hacía. Pero Jesús dice, no, María escogió lo mejor, ¿no? Entonces, las dos cosas son buenas, todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés. Pero es importante que nos demos cuenta que a veces Dios va a permitir que nos humillen para que aprendamos. Parece que cuando estamos humillados o cuando tocamos fondo es cuando levantamos la cabeza, ¿no? Claro. Y ese es el corazón del hombre. Israel mostró esta naturaleza, ¿no? De que las cosas les iban bien, de repente se olvidaban de Dios. Venía el castigo, levantaba un profeta, la gente se arrepentía, acudían otra vez a Dios, Dios les restauraba, les levantaba y al poco tiempo otra vez se olvidaban de Dios, ¿no? Es un poco la condición humana, ¿no? Nos va bien cuando nos va bien, entonces nos olvidamos de Dios y Dios permite este quebranto a veces en nuestra vida porque es cuando más le buscamos, cuando le necesitamos, ¿no?
Claro, no, es que al final Dios no dice, no quiero que me busques, o sea, no quiero obligarte a que me busques. Simplemente la vida da muchas vueltas. Eso es. Y la gente tiene que entender que aunque somos cristianos, hijos de Dios, Él nos cuida, es nuestro proveedor, no es nuestro, en nuestra vida suceden cosas, porque simplemente es el devenir de la vida. Es decir, convivimos con la enfermedad, convivimos con la muerte, convivimos con los problemas económicos, convivimos con los problemas de salud, con problemas de relación, convivimos con ello, por lo tanto, puede que nos toque. Claro, a todos lo que nos gustaría es que Dios nos cuidara de tal manera que no nos pasara nunca nada, todo bien, todo perfecto, buen dinero en la cuenta corriente, un buen coche, una buena casa, cada vez que le decimos a Dios, haz esto, Dios lo hace, pero no funciona así porque de esa manera lo que Dios estaría haciendo es romper sus propias reglas. Y Él lo dijo, bueno, vosotros habéis decidido ser como dioses, ahí lo tenéis. Ahora tenéis que jugar las cartas vosotros. Yo voy a meterme en el asunto cuando la cosa sea muy grave, cuando la necesidad sea ya que no hay forma de eludirla, la maldad del hombre, el diluvio, si lo vemos con diferentes reyes, con diferentes jueces, profetas, etcétera, como Dios tuvo que tomar cartas en el asunto, pero son muy específicas, son muy pocas. En la mayoría de la Biblia que leemos, Dios permite que el hombre, desde Génesis capítulo 3, desarrolle lo que él mismo quiso. Entonces Dios le dijo, mira, yo te voy a dar facilidades. Es decir, en el Antiguo Testamento, mediante el derramamiento de sangre, como yo tuve que hacer para cubrir tu pecado, puedes acercarte a mí. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, Cristo muere y a través de Cristo podemos acercarnos a Dios. O sea, yo las facilidades te las doy. Ahora tú eres el que eliges. Por lo tanto, ¿cuál es la cuestión? Es que tú eres responsable de lo que elegiste. Y hasta ahora siempre decimos lo mismo, ¿verdad, Cao? No, Cao, es que Adán y Eva, mira en qué lío nos metieron. No. Si hubiéramos estado nosotros, yo creo que lo hubiéramos hecho incluso antes. Yo seguro. El fruto, no sé qué fruto sería, pero tuvo que ser muy apetecible. Las manzanas están buenas, pero no era una manzana, seguro. Segurísimo. Entonces el fruto era apetecible, yo hubiera metido la pata seguramente antes. Porque de lo que se trata realmente no es de comer del fruto prohibido, realmente es de decir, queremos ser como Dios. Y hasta ahora, lo demostramos cada vez más. Tanto los políticos como los empresarios, como los científicos, como todos, quieren jugar a ser Dios. Así es. Luego una cosa que tenemos que entender es que Dios es un buen padre y dice la palabra que Él sabe dar buenas cosas a sus hijos. Y una cosa buena también es la disciplina, la corrección y los límites. Por eso Dios, cuando pone un límite, pone unas normas, no es por el hecho de decir, por castigarnos, por hacer una vida imposible. No, es porque son buenas para nosotros. Si un nutricionista te está diciendo que comer azúcar en demasía te puede provocar diabetes, pues oye, yo creo que no te lo está diciendo para fastidiarte. Te dice, oye, no abuses del azúcar porque hay un montón de enfermedades asociadas al consumo excesivo de azúcar. Igual con el alcohol, igual con las grasas o igual con tantos otros alimentos, con la vida sedentaria. O sea, te están diciendo cosas que no te gustan. No te gusta que te digan que come más brócoli, porque es lo que te gusta el brócoli. Claro. A ti me gusta comerme mucha grasa, bollería industrial y tal. Procesados. No te etcétera. gusta lo que te dicen y siempre además las cosas más ricas son las más insanas, ¿no? Claro. Pero parece, pues así es un poco la naturaleza del hombre, ¿no? Es que las cosas más buenas son las cosas que Dios me ha puesto un límite. Me ha dicho, oye, por aquí no abuses. Dice, El pecado es que es muy atrayente. Muy atrayente. Dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene, ¿no? Es lo que dice al final Pablo, dice, oye, sabemos que hay límites que hay por nuestro propio bien, ¿no? Entonces Dios dice, yo al que amo disciplino. ¿Qué significa eso? ¿No? Que Dios es malo y le gusta tu sufrimiento. No, es que dice, oye, la disciplina no es solo castigo, es decir, oye, anda por aquí y te irá bien. Mira, si te vas por aquí te vas a caer, si vas por allá no te va a ir bien. Yo quiero que vayas por aquí, que seas disciplinado, que seas recto en tu caminar y como le dijo Abraham, ¿no? Dice, anda delante de mí y sé perfecto, ¿no? Sí, al final es lo que hacemos. O sea, si cualquiera de nosotros ve un árbol que se tuerce al crecer, le vamos a poner un tutor.
Eso es la disciplina, es decir, simplemente queremos que el árbol crezca recto. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Así es. Cuando un animal, especialmente los caballos, salen muy díscolos o muy rebeldes, ¿verdad? Pues se trabaja con ellos para que simplemente sean lo que es un caballo. Y es simplemente, si un caballo puede ser salvaje, lógicamente, y vivir en libertad, pero si está domesticado, pues tiene que servir para la monta, pues tiene que servir para ciertos trabajos. Entonces, quiero decir, si no, no cumpliría su función, sino mejor suéltalo y que viva libre por ahí, aunque en libertad también va a tener su disciplina, porque seguramente va a haber un garañón que es el que manda en la manada y el que pone orden, así que te va a dar igual por un lado o por otro, vas a tener un poco de disciplina, ¿no? No, y que a veces creemos que el no estar sujetos a Dios es ser libre, es todo lo contrario. Sujetarte a Dios te hace libre, dice que la palabra te hará libre, ¿no? La verdad te hará libre. Lo que pasa es que Josué lo dijo claramente, dice, vosotros elegid a quién sirváis, yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, a alguien vas a servir, al dinero, a este mundo, a un jefe, a tu familia, a tus placeres, a tu egoísmo, vas a servir a alguien, eso es evidente. O sea, el ser humano va a estar sujeto a estructuras, a normas, a disciplinas. Ahora, puedes elegir estar sujeto al Espíritu Santo, que es un yugo fácil y ligera es la carga de Cristo, ¿no? Es así. Y entonces, sujetarte a Cristo lo que hace precisamente es darte libertad, una verdadera libertad. Claro, y sobre todo la paz. Claro, porque al final lo que pasa es que como siempre confundimos Jesucristo con religión, eso es. La religión ata. La religión son preceptos, son normas, son mandamientos y por lo tanto te ata, te quita la libertad. Pero Jesús no te va a decir, Él te dice, mira, todo esto no conviene. Es decir, engañar a tu esposa no conviene. Entonces, quiero decir, lo que tu cuerpo pide tal vez es eso, pero no conviene. ¿Por qué? Por todas las consecuencias que luego va a traer. Es decir, tu matrimonio se va a romper, vas a quedarte solo y todo es por un rato. Entonces te dicen, cuidado, ¿no? Entonces, pero tú tienes la libertad de elegir. O sea, yo no voy de repente no te voy a hacer. Y a veces pues tendrás que hacer como hizo José, salir corriendo para no caer en la tentación. Es decir, pero tienes libertad. Es decir, el gran problema es cuando los preceptos, los mandamientos o las normas nos obligan a. Entonces, ¿qué ocurre? Al final, esto es lo que pasaba, que al final en España pues había un catolicismo acérrimo, ¿verdad? Y aparentemente pues había ciertas cosas que no se podían hacer, pero que se hacían. Los que se hacían a escondidas. Claro. Entonces, quiero decir... Por lo tanto, no hay un cambio de corazón. No, es un cambio de apariencia o de comportamiento, pero no de corazón. Y eso nos ha traído todas las consecuencias que hoy tenemos en día, ¿verdad? El problema no es ir a 160, el problema es que te pillen. Claro. Cuando el problema es ir a 160, porque no manejas igual el coche, porque puedes tener un accidente, porque puedes dar a otro y matarle, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para nosotros lo importante es que no te pillen. Claro. Entonces, y eso, ¿qué es lo que ha ocurrido con eso? Lo que hemos traído de todo ese bagaje cultural que nos han impuesto. Es decir, lo importante es que no te pillen. Pasa igual en el fútbol. Meter un gol con la mano, hasta es gracioso, ¿verdad? Pero lo importante es que no te pillen. Ahora con el VAR, las cámaras, ahora es más difícil, ¿eh? Claro, entonces quiero decir, antes te pillaban en el VAR con B. Sí. Y ahora te pillan en el VAR con V. Con V. la siguiente letra es la Yod. La Yod es como si en castellano la hemos traducido como J, pero no es J. Porque no es Jehová, en todo caso podría ser Yahweh o Yahvé, no sabemos muy bien cómo pronunciarlo, ¿verdad? Claro. No es Jesús, es Yeshua. Yeshua en hebreo, que viene del Yehoshua, que es Josué. Que no es Josué, sino que es Yehoshua. Pero la letra Yod tiene esta traducción al griego. Al griego, la J. Nos la traspasaba a la J, ¿no? Entonces Yod, este trozo dice: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, Yahvé, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí
tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que yo no sea avergonzado. Qué bonito. Va y viene, ¿no? Sí. A la palabra, va y vuelve a la palabra, claro. Va y vuelve a la palabra. Siempre es como que vengan los enemigos, me voy a la palabra. Claro. Vengan los amigos, me voy a la palabra. O sea, que claramente la palabra de Dios es nuestro refugio, ¿no? Claro, mi refugio, mi adarga, mi escudo. Realmente este trozo lo que se puede significar, sobre todo, que se repite además 2 veces, es misericordia. Y esto es lo que no suelen tener los soberbios, misericordia por nadie. Es decir, ellos son lo principal, son los mejores, y todo lo demás no merecen absolutamente nada. O sea, eso se decía mucho cuando se empezó a trabajar con drogodependientes, y hace muchos años, ¿verdad? Decía mucha gente, ¿verdad? Se decían, sí a los centros de rehabilitación, pero no cerca de casa. ¿De verdad? Entonces yo quiero que... ¿Por qué? Porque seguramente que ellos se lo han buscado. Porque nadie les ha obligado. Todas estas frases se decían, no había misericordia para ellos, y de hecho pues los centros de rehabilitación tuvieron que abrirse en lugares, lo que son los centros, ¿no? Porque aunque todo esto empezó principalmente en casas, la gente empezó a abrir su casa, gente que tenía carga por los drogodependientes abrió su casa, pero no era un centro en sí, su casa, y allí se hacía lo que se podía y como se podía. Luego después nacieron, pero todos tuvieron que salir fuera. Claro. No podían estar cerca de los barrios residenciales. Bueno, ¿tú recuerdas en los 80, cuando los enfermos de SIDA, los primeros enfermos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lo que es el SIDA, eran apestados? Sí, no. Eran apestados total, y luego sabíamos que el contagio no era por contacto, ni siquiera por saliva, solamente por sangre. Y en aquella época fueron apestados, y nos traían a los enfermos terminales, abrían la puerta de las ambulancias, los dejaban caer en nuestras puertas y se iban corriendo, ¿verdad? Sí. O sea, era como que tú te lo has buscado, personas de colectivos pues LGTB y personas de colectivos con adicciones, porque se compartían las jeringas, porque había mucha insalubridad, personas que habían tenido que recurrir a la prostitución, tantos colectivos marginados que eran lo que tú dices, ¿no? Eran apestados porque ellos lo han buscado. Y se les abandonó, ¿eh? Claro. La sociedad les abandonó, ¿eh? Claro, y eso es una soberbia. Totalmente. Realmente, quiero decir, se perdió la misericordia. Y yo creo que aquí David lo que está diciendo, bueno, esto me ha pasado, vienen contra mí, estos me hacen, pero Señor, gracias por tu misericordia, ¿no? Gracias por tu misericordia, porque eso me ha hecho mantenerme a flote, tu misericordia. Y yo creo que nunca tenemos que perder de vista esto, y yo creo que una de las cosas que nunca podemos hacer es ser soberbios. No, fíjate cómo Dios me usa, fíjate que Dios lo que hace a través de mí, fíjate cómo mi iglesia crece, fíjate cómo mi ministerio prospera. Tenemos que tener cuidado con eso, porque cuidado. Todo lo que ocurre es por misericordia y por gracia. Así es. Y aquí lo que está diciendo, David no esconde, reconoce todo lo que está pasando, ¿no? Pero lo que sí reconoce es gracias por tu misericordia, Señor, gracias aunque no lo merezco, gracias por mirarme, por estar ahí, por poner tus ojos en mi vida, que hace que me plantee seguir buscando. Y es curioso que la misericordia de Dios lo que le lleva es a buscar en los estatutos, a buscar en los mandamientos, a volverse otra vez a los decires de Dios, ¿no? Y a la ley de Dios, realmente, aunque la ley para nosotros siempre es un poco complejo de usar esta palabra, ¿verdad? Pero los decires de Dios, Señor, gracias por mirarme a pesar de todo, ¿no? Así es. Qué bueno que podamos mirarnos, o sea, en ese aspecto, reconocer la necesidad de acudir a la palabra de Dios, ¿no? De decir, oye, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La fe viene por el oír. Y la fe es la confianza y la certeza de Dios, de lo que se espera. Y cuando Dios te ha dicho algo, es tener la plena confianza de que Dios lo va a hacer, ¿no? Entonces, ese reconocimiento de algo que está por encima de nosotros nos hace sentirnos humildes.
porque claramente no es como las catedrales, ¿no? Que las hacían muy grandes para que la gente se sintiera pequeñas dentro. Dios no le gusta esa prepotencia contigo, pero sí que Él dice que rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esa es una clave del corazón de Dios. Dice, oye, Él se siente a gusto con aquel que le recibe sin soberbia, sin altivez, que reconoce que necesita a Dios, porque Dios entonces puede trabajar en él. Claro. De nada sirve alguien que no se deja ayudar. Tú ves a alguien que tiene una necesidad, ¿me dejas que te ayude? No, yo puedo. Claro. Vale, tú mismo. Tú mismo. Sí, muchos de los indigentes que dices, te quiero. No. Yo puedo. Dame dinero para un Dame dinero y yo ya me organizo, no quiero que nadie maneje mi vida, aunque luego... A veces asociamos soberbia con riqueza. Es verdad que muchos, por porcentaje... Hombre, principalmente el que tiene poder adquisitivo, eso es. ¿Verdad? Es soberbio. Por eso dice que es muy difícil que un rico entre en el reino, ¿no? Por esa prepotencia, de esa autosuficiencia, ¿no? Cuando te caes del burro y tienes que... Ahí es cuando quizás empiezas a decir, uy, que quizás no era yo tan bueno, ¿no? Claro. Y a veces Dios permite que hagamos el burro porque nos está dando una oportunidad. Y lo hace con aquel al que ama. Curiosamente, Dios amó al mundo, pero es verdad que no todo el mundo ha sido escogido. Muchos han sido llamados y algunos pocos son los escogidos, ¿no? O sea que Dios ha mostrado, sobre todo con los suyos, una misericordia especial, ¿no? Oye, pues en ese trato personal de Dios con nuestra vida tenemos esos altibajos, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios muchas veces nos subimos a la parra. Sí. Y Dios permite, y como tú a un padre a un hijo le da un cachetito así, cuidadito. Y entonces el niño reacciona, ¿no? Y a veces necesitamos ese cachete de Dios, ese toque de atención, necesitamos ese pequeño sacudida para, reacciona. Claro. Porque a veces vamos por libre y estamos perdiendo el rumbo, ¿no? Sí. Incluso los que nos consideramos hijos de Dios. Sí, no, a ver, realmente todos sabemos, o sea, todo el mundo es llamado, ahora todo el mundo tú eres escogido cuando escoges. Eso es. Y normalmente la gente escoge, unos acercarse a Dios, otros no acercarse a Dios, por lo tanto, esos no son escogidos. Simplemente, pero es una cuestión nuestra, no es una cuestión que Dios diga tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y luego mucha culpa es de la Iglesia, de que haya mucha gente que no es llamada simplemente porque no predicamos el Evangelio, porque no nos preocupa mucho el tema. Pero si no, Dios lo que quiere es llamar a todo el mundo. Y entonces ahí luego cada uno se escoge, pero qué importante es darnos cuenta de que Dios está ahí. De que Dios está ahí, de que Dios se preocupa por nosotros, de que la misericordia de Dios nos quiere alcanzar, que la gracia de Dios nos quiere alcanzar en tiempos fáciles y en tiempos difíciles. Entonces, aquí en España decimos que el que bien te quiere te hará llorar, y es porque a veces ocurre así. Es decir, esos amiguetes de ir a beber que te dicen sí a todo, pues normalmente no ayudan mucho. ¿Por qué? Porque a veces estás en situaciones complicadas, te estás metiendo en sitios que no debieras meterte porque vas a tener problemas y sin embargo nadie te dice nada, sino sí, tú puedes, venga, tira, adelante, ¿no? Y sin darse cuenta de que te están haciendo daño y de repente pues viene el Espíritu Santo y te dice, oye, te estás metiendo donde no debes, ten cuidado. Ese es el verdadero amigo. Y ese, al que a veces, claro, le callamos el pico, le cerramos el pico para que no nos haga sentir culpables. Brillo. Ahí dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, dice, para que yo no sea avergonzado. O sea, claramente, cuando no eres íntegro y tienes un doble fondo, ¿no? Vives en una hipocresía, ¿no? Dices que eres cristiano, pero luego no vives como cristiano, ¿no? Como lo que está diciendo. Dice, oye, yo tengo testimonio, pero luego no lo guardo. A veces vivimos una doble vida, ¿no? La vida en la iglesia, la vida fuera de la iglesia. Aquí lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Para que yo no sea avergonzado. Y Satanás es el que te señala y el que te avergüenza. No es Dios. Dios no te avergüenza. Él no te avergüenza. Somos nosotros los que nos avergonzamos con nuestros actos, porque vivimos a veces esa hipocresía y el enemigo, digamos, que está raudo y veloz para decirte, tú que te dices cristiano, claro, y mira lo que has mirado, se te ha ido a los ojos
a mirar el escote o se te ha ido esto y viene el acusador, ¿no? Y la palabra lo menciona como el acusador, que es el fiscal en el juicio. Sí, que si no que la gente se lea el primer capítulo de Job. Claro, igualmente. Ahí viene bien escrito cómo funciona Satanás. Es claramente un acusador que está claramente esperando que tú falles para avergonzarte. Claro. Entonces aquí David dice, no, quiero ser justo, íntegro. Que mi sí sea sí, que mi no sea no, para que no venga el acusador y me condene, ¿no? Claro. Y me señale. Claramente Dios luego dice, oye, puedes arrepentirte, te voy a reconstruir, Pero Dios no quiere que pasemos por ese proceso de ser avergonzados, ¿no? Porque es un proceso muy duro. Tú has hablado aquí de adulterio. Es un proceso muy duro, muy difícil para una persona que pierde la confianza, que ha quedado expuesta, que ha quedado en evidencia, que oye, si engañas a tu esposa, ¿cuánto no más engañarás a los demás? Sí. Si engañas a tu compañera o a tu compañero de viaje, a la que hiciste un voto hasta la muerte, si eres capaz de engañar a esa persona, ¿cuánto menos vas a engañarnos a todos los demás? Esa es la realidad, o sea, a veces no meditamos en las consecuencias, pero las consecuencias, el Espíritu Santo lo que viene a decirnos es las consecuencias. Los ejemplos es el rey David, principalmente con todo lo que hizo con Urías, posteriormente cuando volvió a hacer el censo que no debía haber hecho, es decir, todo tiene consecuencias. Dios está diciendo, tú te has saltado y esto tienes consecuencias. ¿Para qué quieres saber cuántos hombres de guerra tienes? Si tu confianza tiene que estar en mí. Yo soy el que gano las batallas. Pero quieres saber cuánta gente tienes para tener mayor confianza, ¿no? Entonces, lo siento, pero todo tiene consecuencias. Entonces, lo que hizo con Urías, con Betsabé y tal, tuvo consecuencias en sus hijos y en su hija. Tenemos que tener cuidado porque pensamos que podemos escaparnos de todas, que es lo mismo, lo que decía antes, ¿no? Voy a 160 y si no me pillan, pues luego lo cuento en el bar, como otros tontos lo cuelgan en las redes sociales. Para que venga la policía. Con la foto de la matrícula con la foto de la matrícula del cuenta kilómetros, sí. ¿Verdad? Hay que ser medio tonto, pero lo cuento porque no me han pillado. O tonto entero. Desfallece el siguiente trozo, en la letra Kaf. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Vuelve y va, ¿no? Y aquí sí que está profundizando en esa angustia, en esa situación personal que está viviendo él, ¿verdad? Sí, fíjate, hay un versículo curioso que seguramente la gente que nos ve, que nos escucha, igual no entiende muy bien. Estoy como el odre al humo, ¿verdad? Bueno, cuando los odres, que se hacían de piel o estómago, vejiga, es decir, eso sí. Entonces, llegado un tiempo por el uso, empiezan a quedarse rígidos. Entonces, al quedarse rígidos, lógicamente, si les echas líquido, lo más fácil que consigas es que rompan, que se paran y abren. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volverlos a curar. ¿Y cómo se curan? Hay que darles la vuelta, es decir, el interior queda al exterior, y se ponen al humo, y con el humo se curan. Es decir, entonces, que te den la vuelta no es nada agradable. Es decir, que te pongan tu vida patas arriba no es nada agradable. Y luego el humo tampoco es muy, muy agradable, ¿verdad? Entonces, normalmente, pues será con la leña que había que se usaba en los hogares, en los fogones, cuando eran de leña, ¿verdad? Y entonces ahí se pasaba. Entonces, pero esta es la sensación que tiene David de cómo está su vida. Es decir, estoy como el odre al humo, o sea, estoy dado la vuelta. Estoy que no soy yo, porque lógicamente además en ese momento no tienes ninguna utilidad. No sirves para nada. Es decir, y hasta que no pase el proceso. ¿Y qué consigue el humo? Lo que consigue el humo y posteriormente el trabajo de las manos es otra vez flexibilidad. Y yo creo que como creyentes a veces
sobre todo cuando llevamos mucho tiempo conociendo al Señor, nos pasa como a esos odres, que nos volvemos rígidos. Odres viejos. Y a veces y ya nos enseña la palabra, el odre viejo con el vino nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios dice, es que si te mantengo ahí, ¿sabes lo que va a pasar? Que al final, cuando venga una situación difícil, te vas a rajar, o sea, te vas a romper, y tu vida va a ser un desastre. Entonces, puedo dejarte y que eso ocurra, tardará más, tardará menos, o puedo decirte, mira, te paro aquí y te doy la vuelta. Necesitas renovarte. Necesito que vuelvas a ser otra vez flexible a mi espíritu, que escuches mi voz, que te ilusiones otra vez con mis cosas, que te ilusiones con estar en mi presencia, porque yo creo que muchos después, especialmente viendo la cantidad de maldad que hay cada vez más, Sí. ¿Verdad? Yo creo que el amor de muchos de nosotros se enfría. Sí, es profético. Se enfría, ¿no? Y está ahí, decimos, bueno, Señor, es que virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? No, Señor, que no, manténme al margen. Pero no podemos, al final estamos ahí, puedes dejar de ver la tele, puedes dejar de ver las redes sociales, puedes dejar de ver, pero sales a la calle y ves cómo la gente se comporta a veces de mala manera con otras personas, abusa de ellas, no tiene ninguna misericordia, son soberbios. Y esto es salir a la calle, no hace falta ni ver el cine ni las redes sociales. Por lo tanto, nosotros a veces, para protegernos, nos endurecemos. Y Dios dice, es que yo quiero echar el vino nuevo en tu vida, quiero poner el vino nuevo en tu vida, porque ese es el vino que hubo en las bodas de Canaán después. Es el vino que el mayordomo halagó y que los novios dijeron, madre mía, qué vino tan bueno, ¿no? ¿De dónde lo has sacado y cómo lo has dejado para el final? Que ya estamos hartos de vino, ¿no? Entonces yo creo ese vino nuevo es lo que la sociedad está esperando. Claro, de verdad. Es decir, gente que de verdad que no sea rígida religiosamente, sino que tenga esa facilidad de ser flexible. Ser flexible no significa pasar de todo. Ser flexible no significa consentir todo, sino adaptarte a lo que Dios quiere hacer en cada momento. No, y además creo que la flexibilidad también tiene que ver, en este caso, tú lo has dicho aquí, de ir al gimnasio, ¿no? Recuperar un poco la elasticidad y hacer ejercicio, ¿no? Porque tienes que mover el cuerpo, porque se te van atrofiando los músculos, porque vas perdiendo esa flexibilidad, porque te vas haciendo mayor, ¿no? Yo lo noto, mi cuerpo, que el cuerpo ya no es lo que era, que empiezas allá, no tienes el punto de equilibrio, ya hay muchas cosas que empiezan a fallar, la vista, tal. Entonces, en la vida espiritual pasa un poco lo mismo. Entonces, hay ejercicios espirituales, aparte de la oración, la lectura, y para mí uno de los ejercicios espirituales más importantes es la humildad. Practicar la humildad, que ponerte de rodillas, pedir perdón, es algo que se debe practicar. Pedir perdón primero a tu esposa, a tu esposo, tu compañero. O sea, ¿por qué? Porque es donde más roce hay, donde más desgaste puede haber. Entonces, ahí es donde hay que practicar más el ejercicio espiritual de la humildad, pedir perdón a Dios, por supuesto, pero si pides perdón a Dios y no pides perdón a tus semejantes, no vale para nada, ¿no? No, y además pedir perdón de verdad. Claro, de corazón, lógicamente, ¿no? Es un ejercicio espiritual. Si te he hecho daño, perdóname. Eso no es pedir perdón. No. Eso es hacer el paripé. Y también lo que hablas de la flexibilidad también es espiritual. Dice, oye, estoy viejo por fuera, pero como decía Pablo, dice, pero por dentro me voy renovando de día en día. Claro. Y ese es el corazón que Dios quiere, un corazón joven, renovado, que no ha perdido la sensibilidad, el tacto con la gente, que sigue emocionándose, que sigue sintiendo compasión por las almas que se pierden. Jesús lloró viendo las multitudes que se perdían. ¿Quién apacentará? ¿Quién dará de comer a estas multitudes? Él se preocupaba, se sigue preocupando. Dice que está a la diestra del Padre orando, ¿no? Y que Él está intercediendo por nosotros, ¿no? Él no ha tirado la toalla con nosotros. No, claro. Pero nosotros sí lo hacemos, sí, con los demás. Claro. Enseguida, ya estoy harto, me doy por vencido. Claro. Que te atienda otro, vete a otro lado. O sea, está dentro de nuestra naturaleza, ¿no? Y es porque hemos perdido la flexibilidad, ese odre se ha ido envejeciendo y se ha quedado duro, ¿no? Claro. Y no está bien.
Claro, y es muy interesante. Por eso Pablo, cuando habla de eso, está abriendo, es decir, cuando los beduinos tenían que salir al desierto con sus camellos y tenían que escoger los odres que se llevaban, nunca cogían un odre nuevo. De ese limpito, que no tiene ninguna mancha, que no tiene nada, que está recién hecho. ¿Por qué? Porque no sabían cómo iba a reaccionar al sol, al agua, al viaje, a las condiciones climáticas, ¿no? ¿Qué hacían? Cogían ese odre flexible, pero que estaba ya de ese color como marrón, ya muy usado. Experimentado. Sí, porque sabían que se iba a funcionar, porque ya había demostrado que funcionaba. Por eso Pablo dice, no importa cómo es por fuera. Es decir, por fuera puede ser ese odre con aspecto viejo, pero lo que importa es el interior, y el interior es... en Burgos, tú lo sabes, que uno de los utensilios típicos es la bota. ¿La bota? La bota de vino. Es un odre, eso es lo mismo. Es un odre. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho verlas como las hacían. Ya quedan muy pocos artesanos de botas, ¿verdad? Pero esa piel que dices, ya, y ahora no. Y cuando le ponen la pez por dentro, ese derivado del alquitrán, simplemente para que no pierda y dé flexibilidad. Resulta que luego la tienes un año, la dejas colgada... Y se te seca. Se queda rígida, no hay forma, palo, y la pez se ha caído toda al fondo, con lo cual es inútil. Sí. Por eso yo creo que le tenemos que decir al Señor, Señor, dame flexibilidad. Y la flexibilidad... Úsame claro, a menudo. Eso, úsame a menudo. Creo que ese es el punto. Que no nos... Úsame a menudo. Oxidemos, que no nos quedemos ahí aparcados. A mí me pasó una bota claro. Mi abuelo tenía una bota y no sé, me acuerdo que yo la cogí con cariño, ¿no? Y como no la usaba, porque no tenías, pues ¿qué tenías que vaciarla? Llenarle el vino y vaciarte el vino, y teniendo un uso, al final se echó a perder. Claro. Como tú has dicho, se echó a perder. Y no creo que no debemos dejarnos echar a perder. No. Hay que renovarnos y usarnos. Y que Dios nos use. Que Dios nos use. Y nos llene del espíritu, que es el vino. Pero es para que seamos llenos, pero para dar también a otros. Claro. Y que eso fluya, ¿no? Que seamos una fuente de aguas vivas, ¿no? Claro. Y fíjate, era una curiosa, siempre que se bebía, claro, se bebía normalmente, nunca se bebía solo, se bebía cuando se comía. Claro. Una de las cosas más típicas en Burgos es hacer tu parrilla de chuletillas de cordero, ¿verdad? Y las chuletillas de cordero se comen con la mano, porque son de hueso y hay que chuparlo todo de hueso. ¿Y qué se hacía? Nadie se limpiaba. Todo el mundo se limpiaba en la bota. Y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Dice, porque esta grasa es lo que le va a seguir dando flexibilidad al cuero de la bota. Fíjate. Entonces, que hoy en día haríamos una servilleta, nos sentamos bien, la cogemos, y también no la cogemos porque acaba de tocarla otro con las manos llenas de grasa y me va a contagiar. Yo creo que tenemos que volver a ser un poco naturales en el sentido que a veces Dios permite eso, ¿no? Que alguien nos toque, gente que tiene problemas, dificultades, situaciones complicadas, y eso es grasa que a nadie le apetece que le toque, pero que Dios dice, es que es bueno, porque eso te da flexibilidad. Te ayuda. Sí, es verdad, te da flexibilidad, te haces menos escrupuloso y menos elitista. Tú has viajado, yo he viajado, yo he estado en África, he estado en muchos países donde realmente los recursos son muy limitados y tienes que comer con las manos, y tienes que comer cosas que están desagradables, y tienes que ir a baños que se te cae el alma al suelo cuando tienes que ir a un aseo público, y pierdes un poco los escrúpulos y pierdes la tontería, ¿no? Claro. Y se te pasan muchos males. Claro. Como decimos aquí, problemas del primer mundo, ¿no? Cuando tú vas a algunos países con tanta necesidad, dices, venga, hombre, yo me voy a poner aquí escrupuloso. Pues oye, el Señor me guarde. Igual coges una diarrea, o igual pues oye, hay que andar con cuidado. Me voy a cuidar, pero no vamos a estar ahí tiesos como un palo y con un pañuelito y no sé qué. Yo por lo menos no lo hago. Claro. Y bueno, de momento hasta aquí me ha cuidado el Señor, y todavía no he cogido. Una vez en Nicaragua cogí una buena, yo no sé si fue por el hielo o algo, hace muchos años, y bebí algo, comí algo que no estaba bien. Alguna meba o algo. Y cogí una que perdí 7 kilos en aquella, que bueno, que tampoco me vendrían mal ahora. El último bloque para hoy, Willy. Para siempre, oh Yahvé, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Pues todas ellas te sirven. Si tu ley hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca, jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado.
Perdón, si tu ley no hubiese sido mi delicia. Dice, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio, sobremanera es tu mandamiento. Qué bonito. A toda perfección he visto fin. Habla de la temporalidad de las cosas, claro. De que, oye, que no, el único eterno es Dios y nuestro espíritu, y que este mundo, por muy bonito que sea, pasará. Sí, no, la verdad que hace referencia a eso y hace referencia al cuidado de Dios, de su creación, ¿no? De cómo Él está pendiente de todo, pero principalmente de eso me gusta mucho, ¿no? Porque nosotros entendemos que los mandamientos no son amplios, son estrechos, es decir, esto es y esto es. Pero el salmista dice, no, es que tus mandamientos son muy amplios, o sea, tienen mucho más de lo que parece, ¿no? Van mucho más allá de lo que parece, y creo que esto nos debe animar a veces cuando Dios nos dice, haz esto, haz lo otro, es decir, hay mucho más ahí, Yo a veces le digo a la gente, digo, claro, es que cuando tú le pides algo a Dios, para que Dios te haga algo, Dios no solamente te mira a ti, mira a todo lo que te rodea, a todo lo que va a afectar la decisión que Él va a tomar hacia ti. Y va a afectar a tu familia, va a afectar a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, puede afectar a muchas otras situaciones, y Él tiene que mirar todo eso. Y esa es la amplitud que Él va a tener. Entonces a veces tenemos que tener cuidado con decir, no, es que esto es así y esto es así. No, Dios tiene unas miras y tiene una visión muy amplia. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Que Él puede ver el pasado, el presente y el futuro en el mismo momento. Y eso le da la amplitud. O sea, ¿qué es lo que te trae a pedir esto? ¿Qué es lo que va a ocurrir si te lo concede? Todo eso Él lo tiene en el mismo instante. Sí, pero no. Nosotros tenemos una perspectiva tan limitada a nuestras circunstancias, somos como gallinas mirando solamente en el suelo de nuestros pies, ¿no? Claro. Cuando el Señor dice, oye, te voy a levantar como águilas, ¿no? Claro. Pues dice, tus mandamientos están en los cielos, permanecen en los cielos. Con esa perspectiva desde arriba, ¿no? De alguien que ve la foto general, ¿no? Lo que tú dices, no solamente lo que te afecta a ti, sino que todo lo que implica por generaciones. Yo el otro día aconsejaba a una pareja, digo, oye, las decisiones que toméis ahora van a ser proyectadas en el futuro, con vosotros, vuestros hijos y vuestros nietos. O sea, que tenéis que tener mucho temor de Dios de qué decisiones tomáis en vuestra vida, que van a tener repercusiones, ecos, ¿no? Muy poderosos en toda vuestra vida. Entonces, lo que decidís hoy, dentro de 20 años, miraréis al pasado y diréis, oye, esta decisión, pues igual fue acertada o no fue acertada, o me equivoqué o no me equivoqué. No, y va a afectar a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos. Eso es. Que es el mayor temor, ¿no? Que claro, tener. claro, pero, es de generación en generación. Y ahora lo vemos en la sociedad. Y a veces lo vemos sobre todo en los pueblos, que se lleva mucho todavía esta herencia de padres a hijos, incluso con los motes y todo que se les pone, ¿verdad? Y hay gente que queda marcada de por vida, de generación en generación. Tú eres y esto es, y sin darte cuenta haces lo mismo que tu padre, lo mismo que tu abuelo, lo mismo que tu tatarabuelo, porque hay y tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos. Por eso, como los estatutos, los mandamientos de Dios no cambian, por eso el salmista dice, me ha vivificado, me ha dado vida. Y creo que esto es lo que necesitamos, que a veces las costumbres, las formas, los hábitos que tenemos nos matan, y necesitamos que vengan los decires de Dios para que nos den vida. Así es. Bueno, Willy, muchas gracias. Nada. Este episodio del Salmo 119, seguimos, el próximo programa. Seguimos. Todavía queda un poquito. Renovarte siendo usado. Es lo que podemos concluir también, ¿verdad? Dejarnos usar por Dios para que se haga su voluntad en nosotros. Y eso te va a mantener joven, te va a mantener útil, te va a mantener vivo y lleno de vida, como hemos dicho aquí, porque su mandamiento es para tu bien, porque Él te ama y quiere lo mejor para ti. Hasta pronto.